Siempre pensé que la vida matrimonial sería el comienzo de una historia de amor eterna. Creí que casarme con Diego, mi mejor amigo y confidente, sería la decisión más acertada de mi vida. Pero lo que no esperaba era que, al firmar nuestro acta de matrimonio, también estaría firmando mi sentencia de guerra con Lucía, su madre. Todo comenzó con pequeños comentarios. Tu manera de cocinar no es adecuada para Diego. Le gustan las recetas que yo preparo, decía con una sonrisa que más parecía un desafío. Ese vestido no te favorece. Él merece que luzcas mejor. Aunque me incomodaba, intentaba ignorarla pensando que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero pronto me di cuenta de que sus palabras no eran simples observaciones. Eran dagas envenenadas destinadas a minar mi confianza. El día que cambió todo fue cuando Lucía llegó a nuestra casa, sin previo aviso, con una pila de documentos bajo el brazo. Diego estaba en el trabajo y yo me encontraba terminando unos proyectos pendientes. La mirada severa de mi suegra ya me había puesto en alerta. «Necesito hablar contigo, Valeria», dijo con un tono gélido mientras se sentaba en el sofá, dejando los papeles sobre la mesa. «¿De qué se trata, Lucía?», respondí, tratando de sonar cordial. «Esto», dijo señalando los documentos, «es un contrato. Quiero que lo firmes». Mi corazón se aceleró. Tomé los papeles con manos temblorosas y comencé a leer. Lo que vi me dejó helada. Era un acuerdo en el que me comprometía a ceder la mitad de mi sueldo a una cuenta que casualmente pertenecía a ella. «¿Qué significa esto?», me pregunté incrédula. «Significa que mi hijo no debería cargar con todo el peso de esta relación. Tú también debes contribuir, pero de una manera que asegure su bienestar». Sentí como la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevía a pedirme algo así? «Esto no es justo. Diego y yo compartimos los gastos del hogar y ambos trabajamos duro para salir adelante. Esto no es necesario». Lucía soltó una carcajada que me hizo estremecer. «¿No lo entiendes, querida? Eres una carga para mi hijo. Siempre lo has sido. ¿Qué tienes tú para ofrecerle? Él merece una mujer que lo impulse, no que lo lastre». Quería gritar, pero sabía que perder el control solo le daría más poder sobre mí. Respiré profundamente y dejé los papeles en la mesa. «No voy a firmar esto, Lucía». Su expresión cambió al instante. Sus ojos brillaron con una mezcla de furia y satisfacción, como si hubiera esperado esa respuesta. «Está bien, Valeria, pero no digas que no te lo advertí». Esa frase quedó grabada en mi mente como una amenaza velada. Después de que se fue, pasé el resto del día pensando en lo que haría. Sabía que Lucía no se rendiría tan fácilmente. Lo que no sabía era hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, intenté hablar con él sobre lo sucedido. Sin embargo, su reacción no fue la que esperaba. «¿Por qué siempre tienes problemas con mi mamá?», dijo visiblemente molesto. «Diego, no se trata de buscar problemas. Ella me pidió que le diera la mitad de mi sueldo. Eso no es normal». Él suspiró, evitando mi mirada. «Valeria, sabes que mi mamá solo quiere lo mejor para nosotros». Esa frase me dolió más que cualquier cosa que Lucía hubiera dicho. ¿Cómo podía él defenderla después de lo que había hecho? Esa noche apenas dormí. Algo dentro de mí se rompió, pero también se encendió una chispa de determinación. Si Lucía quería una guerra, estaba dispuesta a enfrentarla. Sin embargo, necesitaba un plan. Uno que no solo protegiera mi relación con Diego, sino que también expusiera las verdaderas intenciones de su madre. Y así comenzó mi lucha por recuperar mi vida. Los días que siguieron al enfrentamiento con Lucía fueron de un torbellino emocional. Aunque intentaba mantener la calma y enfocarme en mi trabajo, su sombra parecía perseguirme a todas partes. No era solo la amenaza que dejó flotando en el aire, era la manera en que manipulaba todo a su favor. Una tarde, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje de Diego. No eran palabras cariñosas ni un recordatorio de nuestra cita para cenar. Era una captura de pantalla de una conversación que él había tenido con su madre. «Valeria no quiere colaborar con la familia. Tal vez deberías reconsiderar si ella realmente es la mujer adecuada para ti». El nudo en mi garganta se hizo más fuerte mientras leía esas palabras. Aunque Diego no me había dicho nada directamente, era evidente que las semillas de la discordia que Lucía había plantado estaban empezando a dar fruto. Pero algo en la captura me llamó la atención. Una referencia a una emergencia financiera. Sabía que Lucía siempre había tenido una vida acomodada. Diego me había contado sobre las propiedades que su familia poseía y cómo su padre, antes de fallecer, había dejado suficiente dinero para mantener a Lucía tranquila durante años. Entonces, ¿de dónde venía esta supuesta emergencia? Mi intuición me decía que algo no cuadraba. Y aunque sabía que Diego probablemente no estaría de mi lado, decidí investigar por mi cuenta.
Esa noche, mientras Diego dormía profundamente a mi lado, tomé su laptop. Me temblaban las manos al abrirla, pero sabía que no tenía otra opción. Encontré la carpeta de correos, buscando cualquier intercambio entre él y Lucía. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Había varias conversaciones recientes en las que ella pedía transferencias de dinero. Algunas eran pequeñas cantidades, pero otras sumaban cifras que nunca habría imaginado. Pero lo más impactante fue un correo de un banco dirigido a Lucía mencionando una deuda pendiente relacionada con una propiedad embargada. Mis sospechas se confirmaron. La emergencia financiera no era más que una mentira para mantener su estilo de vida. Lucía estaba endeudada hasta el cuello y ahora intentaba usar a Diego y a mí como sus salvavidas. Al día siguiente enfrenté a Diego. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dije tratando de mantener la calma mientras desayunábamos. «Otra vez sobre mi mamá», respondió con un suspiro, dejando su taza de café sobre la mesa. «Diego, esto no es un capricho mío. Anoche revisé tus correos y descubrí algo que deberías saber». Su rostro se tensó al instante. «¿Qué hiciste?», preguntó con incredulidad. «Tu mamá está endeudada. Ha estado pidiéndote dinero porque tiene problemas financieros graves y ahora intenta involucrarme a mí». Diego se quedó en silencio por unos segundos, pero su expresión cambió de sorpresa a enojo. «¿Por qué no puedes confiar en ella? Siempre crees lo peor, Valeria. Mi mamá nunca me mentiría sobre algo así». Su negación me dolió profundamente. «¿No crees que es extraño que te pida tanto dinero y además me presione para que firme un contrato? Diego, esto no es normal». Pero él se levantó de la mesa, negando con la cabeza. «No voy a discutir esto contigo». Lo vi alejarse y con cada paso que daba, sentía que la distancia entre nosotros se hacía más grande. Pero no podía rendirme. No cuando sabía que la verdad estaba de mi lado. Esa misma tarde decidí buscar ayuda. Sabía que no podía enfrentar a Lucía sola y no tenía a Diego de mi lado. Así que recurrí a alguien que conocía bien a su madre, Beatriz, la antigua ama de llaves de la familia. Beatriz había trabajado con ellos durante más de 20 años, antes de que Lucía decidiera despedirla sin previo aviso. La encontré en una pequeña cafetería del centro, donde me recibió con una sonrisa cálida y una mirada curiosa. «Sabía que este día llegaría», me dijo mientras removía su té. «¿De qué hablas?», pregunté, sorprendida. «Lucía siempre ha sido una mujer complicada. Su mayor talento es hacer que las personas hagan lo que ella quiere, incluso si eso significa destruir a otros en el proceso». Beatriz me contó historias que confirmaron lo que ya sospechaba. Lucía era una manipuladora nata. Desde joven había utilizado su encanto y su astucia para salirse con la suya, y su matrimonio con el padre de Diego no había sido la excepción. Según Beatriz, él había tenido planes de dejarla antes de su muerte, pero nunca llegó a hacerlo. «Hay algo más que deberías saber», dijo Beatriz, inclinándose hacia mí. «Lucía siempre ha tenido un secreto, uno que podría cambiar todo para Diego». Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué secreto?». Beatriz tomó un sorbo de té antes de responder. «Diego no es hijo biológico de su padre». La revelación fue como un rayo cayendo sobre mí. ¿Cómo lo sabes?». «Lo escuché por casualidad hace muchos años. Lucía tuvo una relación antes de casarse, pero logró ocultarlo. Nadie sospechó nada porque el padre de Diego lo amaba como si fuera suyo». Mi mente daba vueltas. ¿Sabía Diego la verdad? ¿Podría esto ser la clave para liberarnos de Lucía? Esa noche volví a casa con una mezcla de emociones. Aunque la información de Beatriz era valiosa, también sabía que no podía usarla a la ligera. Necesitaba pruebas, algo que confirmara su historia sin lugar a dudas. Mientras tanto, Lucía no perdía tiempo. Esa misma semana organizó una cena familiar. Una de esas que utilizaba como pretexto para mostrar su dedicación a la familia. Diego insistió en que asistiera, y aunque no quería, decidí ir. Sabía que era una oportunidad para observarla de cerca. Durante la cena, Lucía se mostraba encantadora, hablando de sus logros pasados y recordándole a Diego lo afortunado que era de tenerla como madre. Pero debajo de su fachada impecable podía ver la tensión. Cada sonrisa era forzada, cada palabra cuidadosamente calculada. Cuando la noche estaba por terminar, me acerqué a ella mientras estábamos a solas en la cocina. «Sé lo que estás haciendo, Lucía», dije en voz baja, mirándola fijamente. Ella no se inmutó. «¿De qué hablas, querida?». «Sé que estás endeudada. Sé que estás manipulando a Diego y que intentaste obligarme a firmar ese contrato absurdo. Pero también sé algo más». Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada. «Sé que Diego no es hijo de tu esposo». El color desapareció de su rostro. Por primera vez,
Vi algo que nunca creí posible: miedo. El silencio que siguió a mi declaración fue tan denso que parecía absorber todo el aire de la habitación. Lucía apretó los labios, y por un breve instante, su máscara de control perfecto se quebró. Pero la expresión de miedo fue rápidamente reemplazada por una sonrisa tensa, casi burlona. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Valeria», murmuró aunque su voz temblaba levemente. «¿De verdad?», respondí, inclinándome hacia ella. «Entonces, ¿por qué pareces tan preocupada?». Por dentro mi corazón latía con fuerza, pero no podía mostrar debilidad. Había tocado una fibra sensible y era evidente que Lucía no esperaba que yo supiera su secreto. «No tienes pruebas», dijo finalmente con más seguridad. «¿Crees que puedes destruirme con simples palabras? Diego jamás te creería». «¿Crees que no encontraré las pruebas?», repliqué desafiándola. «Si quieres jugar sucio, Lucía, estoy lista. Pero te advierto, esta vez no voy a ceder». La frialdad en sus ojos me dejó claro que no se quedaría de brazos cruzados. Pero antes de que pudiera responder, Diego entró en la cocina, interrumpiendo nuestra conversación. «¿Todo bien aquí?», preguntó, mirándonos con una mezcla de confusión y sospecha. «Perfectamente, hijo», respondió Lucía, recuperando su tono dulce al instante. «Tu esposa y yo solo estábamos discutiendo unos detalles sobre la familia». La manera en que pronunciaba familia era casi un reto. Pero en lugar de responder, me limité a sonreír y salir de la cocina. Sabía que Lucía no se detendría, pero tampoco lo haría yo. Al día siguiente, me sumergí en la búsqueda de pruebas. Mi primera parada fue la oficina de registros civiles, donde esperaba encontrar algo relacionado con el nacimiento de Diego. El proceso fue tedioso, pero después de varias horas, descubrí lo que buscaba. Un documento que indicaba que el nombre del padre de Diego no aparecía en su acta de nacimiento original. Esto confirmaba lo que Beatriz me había dicho, pero aún necesitaba algo más contundente. Decidí buscar al abogado de la familia, un hombre mayor llamado Carlos, que había trabajado con ellos durante décadas. Cuando lo encontré, fue más fácil de lo que esperaba hacerlo hablar. Lucía siempre ha sido una mujer complicada, pero debo admitir que es muy hábil para proteger sus intereses, dijo mientras revisaba unos archivos antiguos. Si Diego supiera la verdad, estoy seguro de que la relación entre ellos cambiaría para siempre. ¿Por qué nunca le contaron?, pregunté genuinamente curiosa. Carlos suspiró quitándose las gafas. El esposo de Lucía decidió reconocerlo como suyo porque lo amaba, pero también porque quería evitar un escándalo. En aquella época, las apariencias eran más importantes que la verdad. El abogado me entregó un sobre con documentos que confirmaban la adopción legal de Diego por parte de su supuesto padre. Aunque no esperaba que algo tan delicado estuviera al alcance de mis manos, ahora tenía lo que necesitaba para confrontar a Lucía. Esa noche volví a casa con los documentos en mi bolso. Mientras cenábamos, intenté actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Diego notó mi inquietud y finalmente me preguntó: ¿Pasa algo, Valeria? Lo miré dudando por un momento si debía decírselo en ese instante, pero sabía que la conversación que necesitábamos tener no podía esperar más. «Diego, hay algo importante que debo decirte». Lucía, que había insistido en quedarse a cenar con nosotros, me miró fijamente como si supiera lo que estaba a punto de decir. «No aquí, añadí levantándome de la mesa. «Es mejor que hablemos en privado». Diego me siguió hasta la sala, dejando a su madre sola en el comedor. Cuando nos sentamos, tomé los documentos y se los entregué. «Quiero que leas esto». La expresión de Diego cambió mientras repasaba las páginas. «¿Qué significa esto?», preguntó levantando la mirada con incredulidad. «Significa que Lucía te ha estado mintiendo toda tu vida. Tu verdadero padre no es el hombre que creías». Diego se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «Esto no puede ser cierto. ¿Por qué nadie me lo dijo?». «Porque Lucía lo ocultó. Sabía que si lo descubrías, su control sobre ti se debilitaría». En ese momento, Lucía apareció en la sala con el rostro endurecido. «Basta, Valeria», gritó. «No tienes derecho a interferir en nuestra familia». «¿Interferir?», respondí, levantándome también. «¿Eso es lo que llamas decirle la verdad a tu hijo?». Diego, atrapado entre nosotras, finalmente habló. «¿Es cierto, mamá?». Lucía vaciló por un segundo, pero luego enderezó la espalda, como si intentara recuperar su compostura. «Lo hice por tu bien, Diego. Todo lo que he hecho siempre ha sido para protegerte». «¿Protegerme?», dijo él con una mezcla de incredulidad y furia. «Me has mentido toda mi vida. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto?».
Lucía intentó acercarse a él, pero Diego levantó una mano, deteniéndola. «Necesito tiempo para procesar esto». Y con esas palabras salió de la casa, dejándonos a ambas en un tenso silencio. Esa noche Lucía no se quedó callada. «Felicidades, Valeria. Has logrado lo que querías. Lo único que quiero es que dejes de manipularnos, Lucía. Ya no puedes controlar nuestras vidas. No te confíes demasiado», dijo con una sonrisa amarga. «Aún no he perdido». Y aunque sabía que no se rendiría fácilmente, también sabía que había dado un paso importante. Por primera vez Diego empezaba a ver quién era realmente su madre, y eso era un cambio que no podía deshacerse. La ausencia de Diego en casa esa noche dejó un vacío inquietante. Sabía que necesitaba espacio para procesar lo que había descubierto, pero el silencio era insoportable. Por un momento pensé en llamarlo, pero decidí darle tiempo. Yo también necesitaba reflexionar sobre lo que había pasado y preparar mis próximos pasos. Lucía, sin embargo, no perdió tiempo. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, sentí cómo mi estómago se hundía. Era una amenaza velada. «Si sigues hurgando donde no te llaman, te vas a arrepentir». Sabía de inmediato que era obra de Lucía. No podía ser nadie más. Esa mujer estaba desesperada y un animal acorralado es el más peligroso. Pero en lugar de intimidarme, su amenaza solo alimentó mi determinación. Decidí no responder al mensaje, pero sí tomar precauciones. Hablé con Beatriz, quien me sugirió que documentara todo lo que te estaba pasando. Guardé capturas de pantalla, registros de llamadas, y hasta grabé algunas de las conversaciones que había tenido con Lucía. Si ella planeaba hacerme daño, yo estaría lista para defenderme. Esa tarde recibí una llamada inesperada de Diego. Su voz sonaba cansada, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. «Tenemos que hablar», me dijo sin más preámbulos. Nos encontramos en un parque cercano, lejos de la casa y, más importante aún, lejos de Lucía. Cuando lo vi noté las ojeras bajo sus ojos y la expresión de confusión en su rostro. «He estado pensando en todo lo que pasó anoche». Comenzó sentándose en un banco a mi lado. «No sé qué pensar, Valeria. Mi madre siempre ha sido dominante, pero esto es algo que jamás imaginé. Diego, lo que descubriste no cambia quién eres, pero sí creo que tienes que enfrentarte a Lucía y ponerle límites». Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. «Quiero saber la verdad, toda la verdad, y creo que hay una sola manera de hacerlo». «¿Cómo?». «Voy a pedir una prueba de ADN». Mi sorpresa fue evidente, pero al mismo tiempo sentí alivio. Diego estaba comenzando a tomar el control de la situación, y eso era un paso en la dirección correcta. Cuando Diego le planteó la idea a Lucía, su reacción fue explosiva. «Esto es una falta de respeto», gritó golpeando la mesa con fuerza. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me pagas así? Mamá, tengo derecho a saber la verdad. Esto no se trata de ti, se trata de mí», respondió Diego tratando de mantener la calma. «¿De ti?», replicó ella con una risa amarga. «Esto es culpa de Valeria. Ella es la que está llenándote la cabeza de tonterías». Yo estaba presente en la conversación, pero decidí mantenerme al margen. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. «Mamá, basta», dijo Diego finalmente, con un tono firme que no le había escuchado usar antes. «Voy a ir a hacerme la prueba. No tienes elección». La mirada que Lucía me lanzó en ese momento fue de puro odio, pero no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. La espera por los resultados de la prueba de ADN se sentía interminable, y Lucía se volvió más fría y distante con cada día que pasaba. Pero no se quedó quieta. Empezó a sembrar más discordia, esta vez intentando manipular a algunos de los amigos y familiares de Diego. Una tarde, mientras Diego estaba en el trabajo, recibí una llamada de su tía María, quien era conocida por ser cercana a Lucía. «Valeria, no sé qué está pasando, pero Lucía me llamó esta mañana muy alterada. Me dijo que estás intentando destruir a la familia». «María, eso no es cierto. Lo único que quiero es que la verdad salga a la luz. No sé qué pensar. Lucía siempre ha sido complicada, pero también es mi hermana». Aproveché la oportunidad para contarle todo lo que había descubierto. Aunque al principio parecía incrédula, al final de nuestra conversación su tono cambió. «Siempre sospeché que algo no estaba bien, pero nunca tuve pruebas. Si necesitas mi ayuda, estoy aquí para lo que haga falta». Por primera vez sentí que tenía un aliado dentro de la familia de Diego. Finalmente, llegó el día en que los resultados de la prueba de ADN estuvieron listos.
Diego decidió abrirlos en casa, conmigo a su lado. El sobre que contenía la verdad parecía pesar toneladas. Cuando finalmente lo abrió y leyó el contenido, se quedó en silencio. «¿Qué dice?», pregunté, incapaz de contener mi ansiedad. Diego me miró con los ojos llenos de lágrimas. «No soy su hijo biológico». Aunque ya lo sospechábamos, escuchar las palabras en voz alta fue un golpe devastador. Diego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de leer. «Toda mi vida, todo ha sido una mentira. Diego, esto no cambia quién eres», dije acercándome a él. «Pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, sin las manipulaciones de Lucía». Él asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. Esa noche Diego decidió confrontar a Lucía por última vez. Cuando llegamos a su casa, ella estaba esperándonos, como si supiera que íbamos a aparecer. «Ya veo que tienes tus respuestas», dijo con frialdad, mirando el sobre en la mano de Diego. «¿Por qué?», preguntó él con la voz quebrada. «¿Por qué me mentiste toda mi vida?». Lucía suspiró y se sentó en el sofá como si estuviera cansada de mantener las apariencias. «Porque sabía que si te decía la verdad, me abandonarías. Todo lo que hice fue para protegernos, Diego». «¿Protegernos?», respondió él con incredulidad. «¿O protegerte a ti misma?». Lucía no respondió. Por primera vez parecía haberse quedado sin palabras. Diego tomó aire profundamente y dijo algo que nunca pensé que escucharía. «Esto se acabó, mamá. No quiero volver a verte». Lucía intentó protestar, pero Diego no le dio la oportunidad. Salió de la casa llevándome con él y dejó atrás a la mujer que había controlado su vida durante tantos años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentimos una sensación de alivio. Sabíamos que no sería fácil reconstruir nuestra vida después de todo lo que había pasado, pero al menos ahora teníamos la libertad para hacerlo. El silencio en el auto mientras regresábamos a casa era abrumador. Diego mantenía la vista fija en la carretera, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Sabía que había tomado una decisión importante y dolorosa, pero el peso de las emociones parecía estar aplastándolo. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», le pregunté con suavidad, rompiendo el silencio. Él negó con la cabeza, sin apartar la mirada del camino. «No ahora», respondió, su voz apenas un susurro. Respeté su deseo, aunque me dolía verlo así. Lo único que podía hacer era estar a su lado y darle el tiempo que necesitaba para sanar. Durante los días siguientes, Diego se sumió en un silencio casi impenetrable. Pasaba largas horas en su despacho, revisando viejas fotografías y documentos que había guardado desde su infancia. Sabía que estaba buscando respuestas, tratando de entender quién era realmente después de descubrir que toda su vida había estado basada en una mentira. Una noche, mientras cenábamos en silencio, finalmente habló. «He estado pensando en todo esto, Valeria», dijo dejando los cubiertos a un lado, «y creo que necesito saber más». «¿Más sobre qué?». «Sobre mi verdadero padre». La intensidad en su mirada me dejó claro que estaba decidido. Aunque el proceso de búsqueda sería difícil, sabía que no podía detenerlo. «¿Sabes por dónde empezar?», pregunté, ofreciéndole mi apoyo. El abogado de la familia, Carlos, podría tener información. Él fue quien manejó los documentos de adopción. Asentí recordando lo accesible que había sido Carlos la última vez. Quizás esta vez también estaría dispuesto a ayudar. Cuando nos reunimos con Carlos, el hombre nos recibió con una mezcla de incomodidad y compasión. Parecía entender que Diego necesitaba respuestas y que ya no había lugar para secretos. «Diego, siempre supe que este día llegaría», dijo ofreciéndonos un par de tazas de café. «Pero quiero que entiendas que tu madre no actuó sola. Todo esto fue un acuerdo entre ambas familias». Diego frunció el ceño, claramente confundido. «¿Qué quieres decir con eso?». Carlos suspiró y sacó un viejo archivo de su escritorio. «Tu verdadero padre era un hombre influyente, pero también estaba casado. Cuando Lucía quedó embarazada, su esposa amenazó con arruinarlo si reconocía al bebé. Por eso decidieron que lo mejor era mantenerlo en secreto». El silencio en la sala era pesado. Diego tomó los documentos y comenzó a leerlos con detenimiento. En ellos aparecía el nombre de su padre biológico, Héctor Ramírez, un empresario muy conocido en la región. «¿Está vivo?», preguntó Diego sin levantar la mirada del papel. Carlos asintió lentamente. «Hasta donde sé, sí. Vive en una finca a las afueras de la ciudad. Pero debo advertirte, Diego, este hombre no es alguien fácil de enfrentar». Diego cerró el archivo y se puso de pie. «Necesito verlo». Llegar a la finca de Héctor Ramírez fue toda una odisea.
El lugar estaba rodeado de altos muros y un portón que parecía impenetrable. Cuando llamamos al timbre, un guardia salió a recibirnos con una mirada desconfiada. «¿Qué desean?», preguntó cruzándose de brazos. «Necesito hablar con el señor Ramírez», dijo Diego con firmeza. «¿Quién eres tú?». Diego vaciló por un momento, pero luego respondió con la verdad. «Soy su hijo». El guardia nos miró con sorpresa, pero no dijo nada. Después de unos minutos regresó y nos permitió pasar. Cuando entramos a la casa, nos recibió un hombre de cabello canoso y mirada dura. Era evidente que Héctor Ramírez estaba acostumbrado a tener el control en todas las situaciones. «¿Qué es esto, ya?», le preguntó, mirándonos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Soy Diego», dijo mi esposo, dando un paso adelante. «Creo que sabes quién soy». Por un instante Héctor pareció congelarse. Su rostro mostró una breve expresión de reconocimiento, pero rápidamente la ocultó detrás de una máscara de indiferencia. «No sé de qué estás hablando», respondió, aunque su tono no era convincente. Diego sacó los documentos que Carlos nos había dado y los colocó sobre la mesa frente a Héctor. «Esto dice lo contrario». El hombre los miró en silencio, sus manos temblando ligeramente. Finalmente dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer en un sillón cercano. «Supongo que ya no tiene sentido negarlo», dijo con un tono que mezclaba cansancio y resignación. «Sí, soy tu padre». La conversación que siguió fue tensa y cargada de emociones. Héctor explicó cómo había conocido a Lucía y cómo su relación había sido breve pero intensa. Cuando ella quedó embarazada, él quiso apoyarla, pero su esposa descubrió todo y lo obligó a cortar la relación. «No fue fácil para mí», dijo Héctor, mirando a Diego directamente a los ojos. «Pero también sé que eso no excusa mi ausencia». Diego lo escuchó en silencio, procesando cada palabra. Cuando Héctor terminó de hablar, mi esposo se levantó y dijo algo que me sorprendió. «No estoy aquí para juzgarte, solo quería saber la verdad». Héctor pareció aliviado, pero también un poco confundido. «Si alguna vez necesitas algo, Diego, aquí estaré», dijo, ofreciéndole su mano. Diego dudó por un momento, pero finalmente aceptó el gesto. Cuando regresamos a casa, Diego parecía más tranquilo, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Cómo te sientes?», le pregunté mientras nos sentábamos en el sofá. «Libre», respondió con una pequeña sonrisa. «Por primera vez en mi vida siento que puedo tomar mis propias decisiones». Pero aunque Diego parecía estar encontrando su camino, sabía que el capítulo con Lucía aún no estaba cerrado. Esa mujer no se quedaría de brazos cruzados y yo debía estar preparada para lo que viniera. Esa noche, mientras Diego dormía, revisé mi teléfono y encontré otro mensaje de texto anónimo. «Esto no ha terminado». Sabía que Lucía estaba detrás de esto, pero también sabía que ahora éramos más fuertes. No importaba lo que intentara, estábamos listos para enfrentarla juntos. Los días posteriores al encuentro con Héctor trajeron una calma inesperada a nuestra vida. Diego parecía más sereno, más centrado en nuestro futuro juntos. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. En el fondo, sabía que Lucía no aceptaría su derrota tan fácilmente. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a Diego en la sala revisando un sobre grande que había llegado por correo. Su rostro estaba serio y la tensión en sus hombros era evidente. «¿Qué es eso?», le pregunté, acercándome a él. «Es de Lucía», respondió, entregándome el sobre. Lo abrí con cuidado y saqué los documentos que contenía. Mis ojos se abrieron de par en par al leerlos. «Es una demanda», dije sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Lucía nos estaba demandando por difamación y daño moral. En el documento alegaba que nuestras acciones habían manchado su reputación y que exigía una compensación económica considerable. Diego soltó una carcajada amarga. «Por supuesto que haría algo así. Es su último intento de controlarnos». Aunque la demanda parecía absurda, sabíamos que no podíamos ignorarla. Contratamos a un abogado para preparar nuestra defensa, pero el estrés de la situación comenzó a pesar en nuestra relación. Los días que siguieron estuvieron llenos de reuniones legales y preparación de pruebas. Incluimos todo: los mensajes amenazantes de Lucía, los registros de las manipulaciones que había hecho a lo largo de los años y, por supuesto, los resultados de la prueba de ADN. Sabíamos que el caso no solo era una batalla legal, sino también una forma de enfrentarnos a los fantasmas del pasado y cortar definitivamente los lazos con Lucía. Durante una de las reuniones con nuestro abogado, Diego se mostró más decidido que nunca. «No voy a permitir que siga controlando nuestras vidas», dijo con firmeza. «Si esto significa llevar todo a la luz pública, que así sea».
Su determinación me dio fuerzas. Sabía que esta era nuestra oportunidad de poner fin a la pesadilla que Lucía había creado. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Al entrar a la sala, vi a Lucía sentada con su abogado, su rostro tan altivo como siempre. Me lanzó una mirada fría, pero esta vez no me afectó. Ya no tenía poder sobre mí. El juicio fue un espectáculo de acusaciones y testimonios. Lucía intentó presentarse como la víctima, una madre amorosa que había sido malinterpretada y atacada injustamente. Todo lo que hice fue por amor a mi hijo, dijo con lágrimas falsas en los ojos. Nunca quise hacerles daño. Sin embargo, nuestros abogados presentaron pruebas contundentes de sus manipulaciones, sus amenazas y su intento de controlar nuestras vidas. Cuando el juez revisó los mensajes de texto que había enviado, su expresión cambió de compasión a desaprobación. Señora Ramírez, estas pruebas sugieren un patrón claro de comportamiento abusivo y manipulador, dijo el juez mirando a Lucía directamente. Su demanda carece de fundamento. Cuando finalmente se emitió el veredicto, la demanda fue desestimada y Lucía fue advertida de que cualquier intento futuro de hostigamiento podría tener consecuencias legales más serias. Después del juicio, Diego y yo salimos de la sala tomados de la mano. Aunque estábamos agotados, sentíamos una libertad que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Esto se acabó, dijo Diego mirándome con una sonrisa. Finalmente podemos seguir adelante. Pero mientras caminábamos hacia el estacionamiento, algo me detuvo. Giré la cabeza y vi a Lucía de pie en un rincón, observándonos con una mirada que combinaba ira y desesperación. Esto no es el final, dijo su voz apenas audible pero cargada de veneno. No respondí. Sabía que para ella perder este juicio era una derrota insoportable, pero ya no me importaba. Diego y yo habíamos ganado algo mucho más valioso, nuestra independencia y la oportunidad de construir nuestra vida juntos, sin su sombra amenazante. En las semanas siguientes, nuestra vida comenzó a volver a la normalidad. Diego decidió buscar ayuda profesional para procesar todo lo que había descubierto sobre su madre y su origen. Yo también empecé a asistir a sesiones de terapia para sanar las heridas emocionales que Lucía había causado. Una noche mientras estábamos cenando, Diego tomó mi mano y me miró con una expresión seria pero llena de cariño. Quiero agradecerte, Valeria, por no rendirte conmigo incluso cuando las cosas se pusieron tan difíciles. Siempre estaré a tu lado, Diego, somos un equipo. Esa conversación marcó un nuevo comienzo para nosotros. Aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, finalmente habíamos llegado a un lugar donde podíamos construir nuestra vida juntos, libres de las cadenas del pasado. Meses después recibimos una noticia inesperada. Héctor, el padre biológico de Diego, quería mantener el contacto. Aunque Diego aún tenía reservas, decidió darle una oportunidad estableciendo límites claros desde el principio. Por otro lado, Lucía desapareció de nuestras vidas. No volvió a intentar comunicarse con nosotros. Y aunque a veces me preguntaba qué estaría haciendo, prefería no saberlo. Un año después de todo lo ocurrido, estábamos en nuestro hogar, celebrando un pequeño logro personal. Había conseguido un ascenso en mi trabajo y Diego había empezado a colaborar en proyectos que realmente le apasionaban. Nuestra vida era tranquila y llena de esperanza, algo que no habíamos sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas desde nuestro balcón, Diego me abrazó y dijo: «Gracias por luchar por nosotros, Valeria. Ahora sé que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges». Sonreí sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Habíamos superado tormentas, enfrentado verdades dolorosas y derrotado a los demonios del pasado. Y aunque el camino había sido difícil, sabíamos que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa.